Hola, buenos días a todos. Voy a explicaros el final del bienio progresista de 1856. Como sabéis, el bienio progresista es una fase histórica muy importante que nace con la Bica Alvarada y con el Manifiesto de Manzanares, a través del cual O'Donnell pretende devolver al pueblo su soberanía, y con la intención de hacerlo se levanta en armas contra el gobierno legítimo, contra ese gobierno que él consideraba opresor de las libertades ciudadanas y opresor de las libertades municipales, sobre todo en lo que tiene que ver con los ayuntamientos que estaban siendo elegidos por la corona, y represor también ese gobierno contra la libertad de expresión. Por todo ello, O'Donnell lo que pretende es dar voz a la ciudadanía, devolver a ella la soberanía nacional y llevar a cabo pues una senda más liberalizadora de la política, y por lo tanto quitar de la política aquellas camarillas que deshonran la corona. Eh, este bienio progresista tiene como característica fundamental la intención de crear un partido político, un movimiento político llamado la Unión Liberal, que aunara fuerzas entre aquellos progresistas de talante más moderado y aquellos moderados de talante más progresista. Uno y otro vendrían representados por el propio O'Donnell, que sería el moderado de talante progresista, y Espartero, que sería el progresista pues, de un cierto talante moderado en cuanto a la orden, aunque eso sería más discutible. Bien, esa unión política, esa unión patriótica, perdón, la unión liberal, empezó funcionando bien, ¿vale? Funcionó bien mientras se podía conseguir esa estabilidad en las calles y en el propio gobierno, pero cuando las cosas empezaron a ir mal, y empezaron a ir mal muy pronto, con levantamientos populares de aquella gente que creía lo que no era, es decir, que creían que realmente eran depositarios de la soberanía nacional, que realmente tenían voz en el gobierno, que era el momento de exigir la ampliación de derechos y de responsabilidades, vieron que desde el gobierno central eso no se estaba llevando a cabo, con muchas de esas esperanzas estaban siendo reprimidas. Es en esos momentos, y sobre todo a partir de la desamortización de Madoz, que también levanta pues muchas esperanzas en la población de un mayor reparto de la riqueza, de una mayor voluntad de igualdad desde el gobierno central. Es a partir del 56 cuando ese gobierno, que pretendía ser de consenso, ese gobierno de coalición entre moderados progresistas y progresistas moderados, cuando empieza a resquebrajarse ese intento de unidad. Y los moderados van a decir que los progresistas son demasiado progresistas, y los progresistas van a decir que los moderados son demasiado moderados. Bueno, pues llevando las cosas a la actualidad, como siempre me gusta hacer, para que veáis que, como decía no sé quién, no me acuerdo quién era, la historia no se repite, pero a veces rima. Y es verdad, la historia a veces rima y tiene concomitancias que se van sucediendo y se van repitiendo regularmente. Pues en esta situación, ese gobierno de coalición, que nació con la esperanza de llevar a España por una senda decidida de progreso, pues al final empieza a tener esos problemas internos. Y Espartero será el depositario de las mayores esperanzas por parte de las clases populares, y esas clases populares se levantarán en muchas ciudades al grito de "Viva Espartero y muera O'Donnell". Encontrará por parte del otro, por parte de O'Donnell, una fuerte represión. Esos movimientos sociales, esas huelgas incluso, sobre todo en Cataluña, serán reprimidas de una forma muy autoritaria y muy decidida por parte de O'Donnell, que no le temblará la mano a la hora de fusilar a aquellos levantiscos que habían ido contra su gobierno. Y esto evidentemente pues comportaría pues la reacción por parte del propio Espartero y el resquebrajamiento, como digo, de esa intención de unidad. En este punto de las cosas hay que tener en cuenta incluso que en Barcelona volvió a ser bombardeada. Pero así como el primer bombardeo, el que tiene lugar durante la regencia de Espartero en el año 42-43,
Ese bombardeo se presenta como una reacción contra movimientos que exigían la vuelta al proteccionismo frente a las ideas liberales de Espartero. Y es una revuelta de las élites. Este segundo bombardeo de la ciudad de Barcelona será llevado a cabo por O'Donnell, y los atacados, los catalanes atacados, que eran los levantiscos en las calles y los que habían ido a la huelga y los que exigían cambios radicales en el gobierno, gritarán viva, viva Espartero. Y es curioso ver esta sucesión de asuntos. Primer bombardeo, pues seguramente deberá de Espartero contra las élites proteccionistas, y este segundo bombardeo es de O'Donnell contra las clases populares que exigen un mejor reparto de la riqueza. Incluso empieza a hablarse ya de socialismo, de movimientos socialistas que buscan un reparto de la riqueza, que buscan atentar, según sus críticos, contra la propiedad privada. Es en este momento cuando la corona tiene que decidir. La corona está viendo que los políticos en el gobierno pues están peleados entre sí, y lo que va a suceder es que Espartero va a presentar su dimisión. En este orden de cosas, y a pesar de que muchos le exigen que vuelva a tomar las riendas del país, pues Espartero decide marcharse. Se va a su residencia de Logroño y, pese a las súplicas de muchos de sus partidarios, allí se va a quedar. Mientras tanto, O'Donnell empieza a coger las riendas del gobierno, empieza a practicar una política de cuño muy moderado, y mucho más moderado de lo que en principio seguramente pretendía, y aquel que había encabezado la Vicalvarada y que había firmado el manifiesto de Manzanares a favor de la soberanía nacional se va a convertir en cierto estandarte de una contrarrevolución de cuño netamente moderado. Y, por ejemplo, va a exigir que se vuelva a la Constitución de 1845 en vez de aprobar la que ya se estaba escribiendo, la que ya se había escrito en 1856, esa Constitución nonata. La represión de los movimientos populares en manos de O'Donnell, como digo, va a ser durísima. Y en tal orden de cosas, es en esta situación de tanta moderación donde el propio O'Donnell cae y la corona pierde su confianza en él, porque pues seguramente ha visto que, a pesar de todos estos movimientos, pues O'Donnell no deja de ser aquel que se había levantado contra los moderados a final de la década moderada, y la corona confía el gobierno en Narváez, es decir, la vuelta pura y dura del moderantismo. Y así se van a suceder años en los cuales la voluntad de orden, la voluntad de estabilidad, aún pasando por encima de las libertades ciudadanas, pues va a ser una prioridad para el gobierno, y que va a llevar a cabo pues es una política de represión y una política de retraimiento de esas libertades. Vale, así se iniciarán una serie de gobiernos llevados a cabo principalmente por Narváez en su primera parte y por O'Donnell en la segunda, la vuelta de O'Donnell, y que bueno, que van a llevar mal que bien y con una profunda desconfianza en la ciudadanía hacia la política, a lo que ya será el segundo gran estallido revolucionario seguramente del siglo XIX, que es la Revolución de la Gloriosa de 1869. Vale, pues nos veremos en la explicación de esta revolución en el próximo vídeo, y espero que os haya gustado, y hasta la próxima.